Gracias. Alerzo Pimentel es un economista egresado de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, con estudios de posgrado en banca y finanzas cuantitativas de la Universidad del País Vasco en España. Además, ha realizado el certificado en finanzas cuantitativas, el CQF del Fitch Learning en Nueva York, el certificado en ingeniería financiera y derivados del Instituto de Finanzas de New York y es certificado analista financiero del prestigioso programa del CFA Institute. En el plano del trabajo, el señor Pimentel ha desempeñado diversas funciones en el área de portfolio management en el Banco León, ha sido encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo y miembro del Comité Técnico de la Superintendencia de Mercados de Valores del país. Además, ha sido gerente senior de mercados y sistemas de información de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y es en la actualidad consultor externo en mercados de capitales de CF Consulting, CEO y CIO de Yunque Capital y parte del staff de capacitadores del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. Como mencionamos, estamos muy agradecidos de que este conversatorio pueda llegar a ustedes por las invitaciones de CF Consulting, una empresa constituida en el 2006 que ofrece asesoría y múltiples soluciones para las áreas de economía, finanzas, administración empresarial, evaluación de proyectos, gestión de riesgos y cumplimiento, constituyéndose en una one-stop shop en estos servicios. El Instituto de Finanzas de Santo Domingo, una institución especializada en formación técnica de alto nivel relacionada a finanzas, constituida desde el 2020, siguiendo los modelos del Instituto de Finanzas de New York y el de Suiza. El periódico El Dinero, un periódico de economía y finanzas, líder en su segmento en nuestro país, que ha logrado posicionarse sobre la base de la generación de contenidos propios y de investigación, así como en el análisis de los indicadores económicos y financieros más relevantes en nuestro mercado y nuestro país. Ha sido ganador de premios de periodismo locales e internacionales y es dirigido por nuestro amigo y periodista Jairón Severino. Ahora algunos aspectos administrativos para la presentación de hoy por parte del señor Pimentel. Todos los participantes van a estar silenciados para poder garantizar el ambiente, ya que son muchos los que estamos esperando en la tarde de hoy. Estamos trabajando para que el webinar dure un total de 60 minutos. Les recordamos ir haciendo sus preguntas en el chat para que no la dejen todas al final y ya no pierdan una pregunta interesante de un momento porque les surgió otra más adelante. Y la idea de nosotros es poder responderlas todas, pero si son demasiados, pues nos comprometemos a poder darle algún tipo de respuesta, al menos por correo electrónico más adelante. La presentación se va a grabar en su totalidad y se va a incluir en el canal de YouTube del Instituto de Finanzas de Santo Domingo y de CF Consulting. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram, Facebook. Mi nombre es Raúl Hernández Báez, fundador y socio director de CF Consulting y del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. A sus órdenes en la tarde de hoy como moderador de este webinar. Sin más, le concedo la palabra al señor Pimentel y gracias a todos por acompañarnos. Bien, Raúl, muchas gracias. Primero, confirmar que se proyecta bien la presentación y que el sonido de mi parte está bien. Ambas bien, por lo menos desde mi perspectiva. Excelente, gracias, Raúl. Y gracias también al Instituto de Finanzas de Santo Domingo y CF Consulting por la invitación. Realmente para mí es un honor poder discutir un tema o presentar, se podría decir, un tema que ha estado en la palestra pública, ha sido ampliamente discutido por economistas, lo que es la sostenibilidad de la deuda pública. Yo entiendo que las razones están bien claras y la mayoría coincide en la urgencia de prestar atención a este tema. A mí personalmente no me preocupa del todo el nivel actual de la deuda. Sí, naturalmente el ritmo de crecimiento que lleva es algo que hay que plantearse y evaluar. Lo que realmente me preocupa es que ciertos problemas estructurales del funcionamiento del mercado y la gestión de la deuda no se incorporen en lo adelante porque puede ser fulminante en un mediano a largo plazo para la economía dominicana. Entonces, yo quiero enfocarme en temas no tanto fiscales, sino de mercado, y creo que para poder entender lo que pueden ser los problemas estructurales del mercado de deuda pública dominicano, primero debemos entender a qué llamamos por problemas, qué consideramos problemas estructurales, y para eso resalto 7 elementos principales. El primero, que no es algo coyuntural,
sino gestado a través de los años y que persiste en el tiempo, ¿verdad? Es bueno destacar todo esto porque van a surgir muchas preguntas que son temas coyunturales o que es necesario que sea de esa manera porque por el beneficio que eso trae. Estos son problemas estructurales. En segundo lugar, su existencia genera otros problemas y la no solución incrementa la problemática. En tercer lugar, es multidimensional y en cierto sentido complejo. No una solución straightforward, no hay nada que se pueda igual tomar a la ligera, sino que requiere de muchos intervinientes. Ni su origen ni su eventual solución dependen de un solo actor ni de una sola acción. El criterio de gradualidad para afrontarlo es indispensable, y aquí pongo entre paréntesis no posposición, porque muchas veces entendemos de que el tema de la deuda es algo binario, es sostenible o no es sostenible, y no se abordan entonces con antelación estas problemáticas antes de que lleguemos a un punto de insostenibilidad. En sexto lugar, de no resolverse adecuadamente, otros problemas y cuestiones tampoco se podrán subsanar. Y por último, existen riesgos que pueden comprometer la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo. Es decir, dentro de estos 7 factores es que se va a circunscribir la presentación del día de hoy desde un punto de vista de mercado. En los últimos años hemos escuchado y leído bastante artículos de opinión sobre la sostenibilidad de la deuda, pero la mayoría de estos giran en torno a aspectos de carácter meramente fiscal. ¿Cómo cuáles? Primero, que si hay un pacto fiscal que se va a firmar este año en el 2021, con el objetivo de reducir la brecha fiscal, de aumentar la presión tributaria, de mejorar la calidad del gasto. Por otro lado, vimos que el Banco Central en diciembre publicó estimaciones sobre 3 escenarios plausibles que se pueden dar para tener un objetivo de deuda sobre PIB y cómo tiene que comportarse o el resultado del balance primario para lograr estos 3 escenarios. Muy interesante. Yo entiendo que estas estimaciones abordan bastante bien, no sabemos los supuestos que están detrás, ¿verdad? Pero abordan bien lo que tiene que ver la necesidad de mejorar la capacidad de pago. Obviamente, si tengo un superávit primario, ya quizás tengo más holgura para hacer frente a mis obligaciones y también puedo reducir ese ritmo de endeudamiento que he venido trayendo en el tiempo. Ahora bien, hay 2 elementos que es importante resaltar, que es donde vamos a abundar en la tarde de hoy, que es el costo del financiamiento y la composición de la deuda por moneda. ¿Por qué la composición por moneda? Bueno, porque aun cuando tú tengas un superávit primario, si tú no corriges ciertos elementos estructurales o puede tener un impacto en la devaluación, puede ser que tú no tengas el resultado esperado a nivel de ese ratio que puedes lograr, y una problemática que creo que es lo principal que se debe abordar sobre la deuda pública, el tema de la composición por moneda. Y el costo de financiamiento viene porque yo diría que hay 2 impulsores en lo que tiene que ver con el crecimiento de la deuda. La deuda puede crecer por el endeudamiento neto o por el costo de financiamiento y rollover o refinanciamiento, ¿verdad? Si me endeudo más cada año, mi deuda crece, pero también cuando existen déficits fiscales, el costo de financiamiento se traduce después en un capital adeudado, porque yo tengo que tomar prestado para pagar esos intereses constantemente y también tiene ese impacto en el crecimiento de la deuda. Yo diría que cualquier estrategia de gestión de deuda debe estar condicionada a los siguientes objetivos, que son universalmente aceptados, ¿verdad? El primero es financiar las necesidades presupuestales de cada vigencia. Obviamente se busca financiamiento para financiar el presupuesto. En segundo lugar, minimizar el costo a mediano plazo, sujeto a niveles tolerables de riesgo. Y a estas 2 yo le llamo enfoque obtención de financiamiento. Es un approach ya de yo financiar.
que creo que es lo que en los últimos 10 años ha hecho el Estado, concentrándose en obtener el financiamiento y al menor costo posible, pero se ha quedado a un lado el tercer objetivo, que es desarrollar y profundizar el mercado de capitales domésticos. Y esto es lo que yo le llamo darle un enfoque de mercado a la gestión de la deuda, ¿verdad? Las operaciones de manejo de pasivos, que entiendo va a ser un factor que vamos a desarrollar más adelante, a mi entender no deben tener como único objetivo mejorar temporalmente el flujo de caja, porque eso caería dentro de los dos primeros aspectos. Si bien es necesario, obviamente, porque te da esa flexibilidad que tú necesitas, sobre todo en momentos como los actuales, cualquier respiro que pueda tener o posposición de esas obligaciones es bienvenida, pero en lo adelante deben también considerarse aspectos de mercado. Primero vamos a ver de manera muy infográfica la situación actual de la deuda pública para ponernos en contexto y poder identificar la problemática que están fácilmente identificables. Y lo primero es ver la composición de la deuda del gobierno central. Vamos a hacer mención en ocasiones a la deuda del Banco Central, pero nos concentraremos en su mayoría en la deuda del gobierno central, bajo el entendido de que en un futuro también, con una recapitalización del Banco Central, podría todo eso convertirse en una deuda sector público no financiero. Y cuando vemos la deuda del gobierno central, si vemos la composición por moneda, observamos la concentración en la denominación de dólares estadounidenses, con un 69% y un 28% en deuda denominada en peso dominicano. Si lo vemos entonces por fuentes de financiamiento, las fuentes de financiamiento externas predominan con un 72% sobre un 27% de fuentes internas. Obviamente va de la mano la composición por moneda y por fuente de financiamiento, aunque no tiene que ser el caso, pero ya más adelante veremos por qué. Y a mano izquierda tengo un gráfico porque siempre es bueno hacer cierta relación con quizás cómo otras economías se manejan. Aquí no hablo de una economía en particular, sino de una segmentación de un paper que vi de diferentes categorías de ingresos ya a nivel consolidado por países dentro de esa categoría. Y vemos que ahí también ahí predomina la deuda doméstica sobre la deuda externa a nivel general. Pueden haber países dentro de cada una de esas clasificaciones que tengan composiciones distintas. De hecho, lo hay, conozco mucho, y eso no está mal, pero vemos ya básicamente en promedio cómo se maneja, cuál es la composición de acuerdo a la clasificación por ingreso. Siguiendo con la composición de la deuda, ahora los vemos por acreedor. Por acreedor vemos que el 73% de la deuda doméstica de Hacienda está en bonos. De aquí la importancia de tener un enfoque de mercado en la gestión de la deuda, y el resto está distribuido entre multilaterales, bilaterales y otros, ¿verdad? Cuando vemos por tasa, predomina la tasa fija, en que básicamente todos los bonos emitidos tienen tasa fija, o por lo menos de lo que tengo la información. Y la tasa variable, entiendo, son los organismos multilaterales que usualmente utilizan o indexan esa deuda a una tasa internacional, la LIBOR o cualquier otro índice. En la segmentación por sector, vemos que el sector público no financiero, que es el Ministerio de Hacienda o Gobierno Central, acapara casi un 80% de la deuda, y el sector público financiero, Banco Central, aproximadamente un 20% de la deuda. A mano derecha podemos ver el saldo histórico, 2013 a la fecha, como la tendencia de la deuda del sector público financiero, Banco Central, se ha mantenido relativamente estable, y la del gobierno central sí ha mostrado una tendencia al alza significativa, sobre todo en el año 2020, por las razones que todos conocemos. Un punto importante a analizar, que lo comentaba al principio, es la composición por moneda y cómo nosotros podemos
mantener esa composición en el tiempo o si hay problemas que debemos abordar. Y para esto, muchos de los economistas, o quizá el sector financiero, lo que ven a la hora de evaluar el tema del tipo de cambio, posible intervención del Banco Central, etcétera, 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 se fijan en el nivel de reservas internacionales netas. Y las reservas internacionales netas, a mi entender, muestran alta dependencia de las emisiones externas. ¿Y por qué? Aquí tenemos la reserva internacional neta en la línea y los puntos rojos en los meses en los cuales se han efectuado colocaciones internacionales de deuda. No quiero, obviamente, no está el día exacto en que se hizo esa emisión porque la data de la Reserva Internacional Neta está mensual, por lo que puede ser que se colocó a mediados de mes y simplemente a finales de mes quizá las reservas ya se habían utilizado en una gran mayoría o no, o si se mantuvieron intactas. Pero lo que sí podemos identificar es que cuando se realiza una colocación internacional, también se observa un incremento en las reservas internacionales netas, ¿verdad? Quizás me dirán, bueno, pero en este caso no fue lo contrario. Como les comenté, es posible que si no se hubiese hecho esa colocación internacional, el corte de ese mes hubiese estado por aquí abajo y no en ese nivel. Entonces, si yo lo veo, es muy importante que se mantenga el nivel de reserva internacional neta, pero es cómo podemos o qué podemos identificar que puede ser un problema estructural en el tiempo. Y para eso, yo diría que debemos analizar el problema desde el punto de vista de la balanza de pagos y el tema de causa-efecto con lo que tiene que ver con la deuda. Cada vez se reconoce más la incidencia del análisis de balance y entender el tema de la sostenibilidad y vulnerabilidad, sobre todo por temas de escasez de moneda y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo quise traer dos variables que, para mi entender, pueden ilustrarnos bien el tema, que es la cuenta corriente. La balanza de pago no es más que un estado que resume transacciones entre residentes y no residentes. Y dentro de ese estado está la cuenta corriente, que es la que uno puede ver más en los medios, el déficit de cuenta corriente, cómo tiene quizás que mutar el modelo económico o cómo debemos nosotros apoyar las exportaciones o los sectores generadores para mejorar el tema del déficit de la cuenta corriente. Y dentro de la cuenta corriente está la cuenta de bienes y servicios, ingreso primario, por ahí un tema de renta por inversiones, ya sea de intereses o dividendos, y el ingreso secundario, que es donde impactan las remesas. Eso es lo que comprende la cuenta corriente. Sin embargo, ese déficit de la cuenta corriente debe ser financiado, debe ser compensado de alguna manera y muchas veces se da por endeudamiento neto. Yo quise incluir aquí, dentro de la cuenta financiera, tiene que ver con los activos y pasivos financieros, la inversión de cartera. Ese valor negativo que refleja de manera trimestral, como lo tenemos aquí, la inversión de cartera. ¿Por qué? Porque inversión de cartera es la diferencia entre los activos, instrumentos de deuda o de capital, entre residentes y no residentes. Si el valor es negativo, quiere decir que más no residentes invirtieron en la economía dominicana en instrumentos de deuda o de capital, ¿verdad? Entonces dirían, bueno, eso es bueno, porque eso quiere decir que hay mucho apetito por la economía dominicana, ya sea por su deuda pública o por cualquier tipo de instrumento. En este caso predomina la deuda pública. Es cierto en un sentido, pero lo que no es saludable cuando el grosor de ese monto va dirigido a deuda pública denominada en moneda extranjera. Y aquí quiero resaltar cómo vemos de que antes del 2015 la inversión de cartera era menor incluso al déficit de la cuenta corriente, pero luego del 2015 consistentemente la inversión en cartera ha sido mayor desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Estamos ya del lado negativo, que incluso el déficit de la cuenta corriente.
Es decir, que las colocaciones internacionales están financiando no solo el déficit de la cuenta corriente, sino que potencialmente la estabilidad del tipo de cambio que hemos visto, que igual no lo veo mal, pero hay que ver hasta qué punto esto va a ser sostenible y es lo que da cabida a un problema estructural, ¿verdad? Y aquí tenemos la posición de inversión internacional neta, que ya es el acumulado de alguna de estas variables, que asciende a 56.600 millones negativos. Todos esos son datos publicados en la página del Banco Central. Por otro lado, vamos a evaluar la demanda. Los fondos de pensiones y las entidades de intermediación financiera, que son los mayores demandantes o tenedores de la deuda interna, en este caso me refiero a la deuda pública consolidada. Bueno, en este caso el 53% es de la deuda doméstica, ¿verdad? Que es la que se publica. Y vemos la evolución de la deuda pública consolidada y la evolución del patrimonio de los fondos de pensiones, por un lado, y de la cartera de inversión de las entidades de intermediación financiera, con los datos que publica la Super de Banco y CIPEN respectivamente. Okay, vemos que la tendencia ha sido creciente, la deuda pública, y quizás a un menor ritmo ya en los últimos años del patrimonio del fondo de pensión y la cartera de inversión de las entidades financieras. Entonces, es muy importante porque esto nos lleva a la pregunta de que cuál es la capacidad de las participantes locales, bancos, fondos de pensiones, puestos de bolsa, de seguir absorbiendo un crecimiento en el tiempo de esta deuda. Y vemos entonces los fondos de pensiones, vamos a ampliar un poco más, que son los inversionistas que más poseen la deuda pública en el mercado doméstico, ¿verdad? Vemos cómo esta es la composición del portafolio de los fondos de pensiones por Banco Central y por Hacienda. Si vemos Hacienda, aquí, esta línea, vemos que va creciendo en el tiempo, 2017 a la fecha, que fue donde el periodo que pude conseguir en la página, y del Banco Central también a la fecha. Vemos que ha subido el Ministerio de Hacienda y ha bajado proporcionalmente la del Banco Central, que se puede ver quizá la naturaleza de los fondos de pensiones de invertir en un plazo mucho mayor. Lo que sí quiero destacar aquí es el límite de inversión, que es un límite regulatorio impuesto por CIPEN o la Comisión Calificadora de inversión, un 50% en Banco Central desde un inicio, y aquí vemos cómo se ha comportado del 2013 a la fecha en el aumento del límite de inversión en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esto quiere decir que en la actualidad el 100% de los fondos de pensiones podrían, si así quisiesen, estar invertidos en deuda pública. Ahora bien, yo no veo eso malo, no creo que sea un problema, si es algo coyuntural. Por ejemplo, a mi entender, estos fondos de pensiones en un momento como este es donde más se debe apoyar quizás el déficit, o quizás utilizarlo para estos fines como un componente, quizás una regulación anticíclica. Pero lo que vemos aquí es que estos límites transitorios revelan de que hay una necesidad de ampliar la base de inversionistas en el mercado doméstico. Ese es el takeaway que yo puedo sacar de ese gráfico. No los montos de si Hacienda, Banco Central, sino que es necesario ampliar la base de inversionistas en el mercado doméstico y permitir una diversificación de los fondos de pensiones, pero una diversificación que permita un nivel de rentabilidad aceptable. Y eso lo vamos a ver que se puede lograr con las oportunidades o los planteamientos que vamos a hacer más adelante. En cuanto al perfil de la deuda, el perfil de vencimientos evidencia una ausencia quizás de estar alineado en un plan de endeudamiento o de las colocaciones con una estrategia de gestión de deuda de mediano plazo, ¿verdad? Que es lo que se esperaría. ¿Y por qué lo digo? Vamos a enfocarnos no en los montos, sino en la forma. Y quiero hacer zoom más bien en la deuda interna. La deuda externa ya es otro animal que podemos discutir quizá en otro momento, porque creo que no va a haber tiempo para eso. Pero la estructura o la forma de los vencimientos dice que lo ideal es, si yo llevo una gestión de la deuda o la parte de las colocaciones que puedo llevar, es yo poder dar liquidez y crear
referencias o nodos de una curva gubernamental. Y para eso debo elegir ciertos nodos de los cuales voy a abrir en un momento dado, usualmente a un plazo mayor, y posteriormente voy a ir reaperturando esas emisiones o series y le voy dando más profundidad cada vez a cada serie. Y por ende, lo que se estila es que de 0 a 5 años, 10 años, el perfil de vencimiento sea mayor que los años posteriores, porque son series que se van a seguir abriendo en un futuro. Este aquí es el perfil de vencimientos, ya Banco Central y Hacienda. Para mí más importante es este gráfico. ¿Qué me dice? ¿Cuánto del vencimiento por año yo tengo como proporción del saldo de la deuda? En este caso lo hice únicamente con los bonos y para el gobierno central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces yo llevo un criterio, un enfoque ALM o de gestión de activo y pasivo entre mi balance fiscal y las obligaciones que tengo de capital e intereses o amortización e intereses cada año. Entonces eso me lleva a mí a yo poder tener criterios o parámetros predeterminados de cuánto yo quiero que sea el vencimiento de la deuda de capital por cada año como proporción de mi deuda total. Muchas veces es sobre el saldo de la deuda, otros países lo tienen sobre el saldo sobre el PIB, ¿verdad? El tema es tener un parámetro de referencia. Y aquí lo hice incluyendo ya el Banco Central y el Ministerio de Hacienda Interna bajo quizás si unificamos la deuda, esa sería la composición que habría. A mi entender, una estrategia de reperfilamiento de la deuda debe ser una prioridad a nivel de manejo de pasivos en el mercado doméstico, porque eso va a traer grandes beneficios tanto a nivel de organización del mercado y también las ramificaciones que esto puede tener en el mercado secundario. Esta estrategia de manejo de pasivos deben estar alineadas con el plan de recapitalización del Banco Central. Es una planificación integral de la gestión de la deuda consolidada. Vimos la parte a nivel ya de unidades quizá monetaria, montos y todo eso. Ahora vamos a ver cómo una potencial organización del mercado o una estrategia de manejo de pasivos puede traducirse en ahorro en intereses para el gobierno central, que es un tema que se utiliza mucho cuando se evalúa el servicio de la deuda. Al cierre de diciembre del 2020, vemos las curvas de rendimiento de Hacienda en dólares, todo lo que está en azul, Hacienda en pesos y Banco Central, obviamente, en pesos. Entonces, la curva de rendimientos no es más, vamos a poner un lenguaje llano, que cómo el mercado está negociando a nivel de tasas de rendimiento la deuda a la distinta madurez, a distintos vencimientos, ¿verdad? Y podríamos tomarlo como un indicador de a qué tasa se podría financiar estos emisores si saldrían en esta fecha al mercado a buscar financiamiento. ¿Ok? Versus los puntos rojos representan el cupón promedio ponderado, que es el costo de la deuda de cada emisor que vence en cada uno de esos plazos. Es decir, Hacienda a un año está pagando estos intereses, en promedio ponderado es el cupón, y la curva está por aquí, y así también a lo largo de la curva. Entonces, ¿esto fue, decisión de Hacienda de contratar deuda mucho más cara? No, probablemente fue que en el momento en que salieron a financiarse, esas tasas eran las vigentes en el mercado. Ahora bien, una reorganización del mercado y estrategia de manejo de pasivos que te permite a ti tomar todos estos vencimientos que están en el corto plazo y quizás hacer colocaciones a plazos mayores, que en es lo que se basa todo lo canje de deuda y cualquier estrategia de recompra, intercambiar corto por largo, porque es lo que te va a dar sentido financiero en la operación. Vemos que hay oportunidad tanto en la curva en pesos como en la curva en dólares. Entonces, podríamos obtener un ahorro importante en el pago de intereses con esta estrategia, aparte de también dotar de una organización al mercado de deuda, el mercado secundario de deuda. Bien, luego de ver ya esa foto de que estamos parados a nivel de la deuda pública, vamos a entrar a temas
ya de microestructura de mercado. ¿Qué vemos en el mercado y qué podríamos considerar como mejoras? Y para entender lo que es la microestructura de mercado, vamos a ver primero en qué consiste. Yo me he limitado a cinco puntos. Yo diría que la microestructura de mercado abarca todo lo que tiene que ver con estructura y diseño del mercado, el funcionamiento, los participantes, los mercados que existen y cómo estos operan, ¿verdad? La formación y descubrimiento de precios, esto es, ya se va a la negociación, los volúmenes, la profundidad, la liquidez que pueda haber en el mercado y los sistemas de negociación, cómo pueden aportar en ese sentido. Por otro lado, los costos transaccionales, que pueden haber costos explícitos, la volatilidad, según un instrumento financiero determinado, y la información y divulgación. Yo aquí quiero hacer énfasis en estos dos: estructura y diseño del mercado y formación y descubrimiento de precios. Creo que con estos dos hay un efecto, un spillover en los demás que sería perfectamente palpable en el tiempo y se podría monetizar, diría yo. Primero vamos a tocar lo que es el mercado primario. El mercado primario no es más cuando un emisor sale por primera vez a colocar su deuda, ¿verdad? Y el objetivo principal del mercado primario es satisfacer las necesidades de financiamiento del gobierno central a menor costo, a través del tiempo. Y este se basa en tres principios básicos. El primero, emitir deuda de manera regular y predecible. El segundo, brindar transparencia en el proceso de toma de decisiones. Y tercero, buscar mejoras continuas en el proceso de subastas. Muchas veces los programas de emisiones tratan de inclinarse un poco, ser más opportunistic, o sea, más aprovechar una coyuntura dada para conseguir una tasa de financiamiento lo más baja posible, y esto lleva a inclinar la balanza y ser menos predecible. Esto, en el tiempo, está demostrado que puede ser lesivo para el mercado de deuda. ¿Okay? Por otro lado, una mayor transparencia y predictibilidad promueve liquidez en los mercados. Yo, como quizás hacedor de política o como el Estado, no quiero generar incertidumbre y volatilidad en los mercados. Por eso, ustedes ven que en los mercados más desarrollados se trata de ser lo más predecible posible a nivel de política fiscal y política monetaria, porque si no los mercados pricean esa incertidumbre y te puedes jugar en contra a ti como autoridad monetaria o en este caso el Tesoro. El funcionamiento del mercado secundario es altamente influenciado por el manejo del mercado primario. Y el mercado primario, en el mercado primario, los hacedores de políticas tienen una incidencia directa. Es decir, si yo desde el principio, desde el mercado primario, puedo tener ese nivel de organización, eso se va a traducir en efectos positivos para el mercado secundario. Ahora vamos a ver en gráficas nuevamente cómo estos principios básicos se dan en la deuda interna. Aquí tenemos el histórico de subastas mensual del Ministerio de Hacienda y lo que vemos es cierta frecuencia irregular en las subastas mensuales. Vemos aquí espacios, hay gap en blanco, esos son periodos o meses en los cuales el Ministerio de Hacienda no ha salido, ¿verdad? Y vemos también una amplia dispersión en los montos subastados, que no quiere decir que siempre sea malo esa dispersión. Por ejemplo, en el 2020, muchos ministerios de Hacienda optaron por adelantar la colocación de la deuda para asegurar o tener esa contingencia ante tanta incertidumbre de disponer de los recursos para hacer frente a la crisis. Eso está bien. Pero vemos que independientemente del ciclo económico, es un problema o es un tema que persiste. Y eso lo que impacta es el primer principio: emitir deuda de manera regular y predecible. ¿Okay? Por otro lado, hemos observado, lo que seguimos el mercado, que se han dado reapertura de series off the run. Básicamente, no siempre está mal, pero yo abrir una serie con esas condiciones, simplemente porque hay espacio todavía para colocarla, no es una consideración del efecto que puede tener en tu mercado de deuda, directamente.
Y por otro lado, las colocaciones directas no promueven la formación de precios. Para poder poner el ejemplo, solo en el 2019 y 2020 se hicieron colocaciones de deuda en dólares directamente a participantes. Entonces, ahí tú no estás brindando transparencia en el proceso de toma de decisiones porque hay un programa creador de mercado, hay reglas y hay incentivos que se deben también cumplir, si no vas a matar de entrada lo que es el mercado que estás tratando de promover. Entonces, esos son algunos puntos que entiendo que se deben mejorar desde el mercado primario. Y por otro lado, se observa un uso inadecuado de la opción de segunda ronda, lo que se le llama green shoe, en las adjudicaciones de Hacienda. Aquí tenemos un gráfico de 2015-2020, 2020, donde en cada adjudicación, esos son montos adjudicados, del total adjudicado, qué porcentaje se adjudicó en primera ronda y qué porcentaje en segunda ronda. Y lo que tenemos en gris es segunda ronda. Si bien es cierto que la segunda ronda es una facilidad bien valorada por los creadores de mercados, lo que a mi entender no es correcto es que el porcentaje en segunda ronda sea tan elevado comparado con en primera ronda, porque no se adapta a las intenciones de un programa de creadores de mercado. Entonces, esto me lleva a poder inferir de que quizás en esas colocaciones se ha sido más oportunístico que lo que puede ser predecible en el funcionamiento del mercado primario. Y eso es algo que puede también tener consecuencias en los demás creadores de mercado. O puede quizás no ser atractivo para muchos participantes importantes ser creador de mercado. Finalmente, lo que tiene que ver con el mercado primario, para nadie es un misterio de que a pesar de que existen 2 emisores públicos, cada uno de esos emisores tiene una cantidad elevada de emisiones. Y esto fragmenta bastante el mercado de deuda. Es decir, si tú tienes un mercado de una deuda elevada, quiere decir que hay profundidad en el mercado de deuda. Tú no puedes sacrificar esa bondad en parte que puedes tener para lo que vamos a ver más adelante, segmentando tanto el mercado de deuda. Es decir, aquí tenemos que Banco Central para el 2021 tiene 6 emisiones en circulación, 2022 8, Hacienda en el 2026 5. Entonces, cuando viene a ver, tú estás condenando a la iliquidez cada una de esas series por segmentar tanto tu mercado de deuda cuando no se corresponde. Hacienda perfectamente puede tener de 10 a 15 series en circulación y Banco Central mucho menos, y tiene creo que 28, 29 emisiones en circulación. Esto no promueve la formación de precios y penaliza la liquidez en el mercado secundario, que es a donde vamos a pasar ahora. El mercado secundario es ya un mercado de reventa, donde se negocia, se podría decir de segunda mano, todos los instrumentos financieros y en este caso la deuda pública, ¿verdad? Y quizá un factor deseado en todos los mercados secundarios es la liquidez. La liquidez es una característica esencial de un mercado resiliente y de buen funcionamiento. Y es por esto que los inversionistas y traders valoran bastante poder negociar volúmenes considerables y frecuentemente sin el riesgo de que eso afecte los precios negociados. Adicionalmente, la liquidez tiene un impacto directo sobre las posibilidades y costos de financiación. Es decir, el yo refinanciar mi deuda, yo poder salir a los mercados y obtener condiciones favorables, puedo tener un ahorro a nivel de reducir la prima de liquidez que pague el emisor cuando esos instrumentos no son líquidos o no tienen liquidez suficiente. Por eso esto podría favorecer aún más en la reducción de ese interés de la deuda pública. Y apoya el desarrollo de mercados financieros en general, debido al papel importante que juega la deuda pública como benchmark, como referencia en los sistemas, en cualquier instrumento negociable. Pero no solo eso, también te permite, el funcionamiento eficiente del mercado te permite dar surgimiento a productos financieros más sofisticados, como instrumentos de cobertura y derivados.
que eso no es algo que yo quiera que se dé o no se dé, quizás para ser especulador o no, es algo necesario para el mercado local porque es de suma importancia para los inversionistas extranjeros poder venir a invertir en la deuda doméstica. Entonces, si quizás yo quiero tener exposición a nivel de yield, a nivel de income de la deuda doméstica, pero no quiero tener el riesgo de tipo de cambio que me da esa deuda doméstica. Entonces, para poder ampliar la base de inversionistas, es necesario que se creen los instrumentos derivados, sobre todo de tipo de cambio, o de mercado de divisa, para poder hacer esas coberturas. Por otro lado, vamos a ver la relación de tenedores de bonos domésticos del Ministerio de Hacienda. Y aquí vemos el comportamiento temporal, donde los fondos de pensiones, que todo esto azul, ha aumentado en cuanto a tenedor de la deuda doméstica, su proporción ha aumentado en el tiempo. Esto naranja es la deuda, los bonos emitidos por Hacienda al Banco Central como parte del plan de recapitalización. Vemos que ha caído en el tiempo y esto es porque la deuda de Hacienda ha aumentado, o sea, la proporción se hace menor. Tenemos en gris las entidades de intermediación financiera. Aquí en amarillo, sector público de residencia extranjera. Estos son, me entender, los GDN, ¿verdad? Que están aquí en amarillo. Y instituciones públicas centralizadas, pueden ser sistema de reparto, otra entidad que tenga también deuda del Ministerio de Hacienda, personas físicas, puestos de bolsa, aseguradora y otros. Y aquí lo importante destacar es el porcentaje de la deuda doméstica que está en manos de participantes que tienen estrategias buy and hold. Y buy and hold quiere decir que usualmente no negocian activamente esa deuda o la pueden mantener hasta vencimiento, como es el caso que puede ser los fondos de pensiones. ¿Y por qué? Sin duda que es de suma importancia tener ese tipo de participantes en el mercado de deuda. También, por un lado, no te permite darle la rotación o el turnover que necesita un mercado de deuda para lograr la liquidez buscada, ¿verdad? Entonces tenemos que fondo de pensiones, Banco Central, GDN, básicamente pueden ser todos buy and hold o considerados como buy and hold, y también lo que vemos por aquí. Y queda un margen muy pequeño de deuda que puede rotar. Por otro lado, las entidades financieras contribuyen marginalmente a la liquidez de mercado. O sea, tienen estrategias semiactivas, quizás algunas negocian activamente en el mercado de deuda, pero no todas participan activamente como creadoras de mercado. Y antes de pasar al otro slide, quiero hacer énfasis en los GDN, porque los GDN no es más que un instrumento que se crea donde el subyacente es un bono, en este caso de Hacienda, y que tienen características que pueden ofrecer para inversionistas internacionales como la custodia internacional, como coberturas del tipo de cambio y quizá uno que otro beneficio. Esto, por un lado, refleja el interés que puede haber en los inversionistas internacionales en la deuda doméstica, en caso de que sean las condiciones para ello poder venir al mercado local. Y, por otro lado, que están dispuestos quizá a tener menos rentabilidad que lo que pueden que lo que actualmente ofrece la deuda. ¿Por qué? Porque crear un GDN obviamente tiene costos implícitos. Tú tienes primero que quizás comisiones que pueden haber, también tienes un tema ahí de la cobertura. No es lo mismo que una contraparte directamente te dé la cobertura, que haya un mercado de divisas más profundo, donde el costo de la cobertura sin duda se va a reducir considerablemente. Entonces es un punto a considerar, si bien es cierto que pueden perfectamente coexistir como otros países, tanto los GDN como la inversión directa en el mercado doméstico. Es importante que se dé paso ya a la participación directa, porque también en eso se beneficia que puede ingresar divisa al mercado local, entrar dólares al mercado local. Por otro lado, tenemos el histórico de transacciones de market makers, ¿verdad?
Aquí tenemos un histórico del volumen negociado, esto es trimestral, para poder tener una masa que podamos evaluar. Trimestral, vemos que los volúmenes sí han subido, pero no han sido sostenibles en el tiempo. Y el valor transado promedio ha caído. Eso quiere decir que quizás el volumen está dividido en más cantidad de operaciones y por eso vemos que la caída en el valor transado promedio. Y también el caso de los dólares, que son un mercado quizás donde hay pocas emisiones en circulación. La rotación y profundidad del programa Market Maker muestra un comportamiento inestable a lo largo del tiempo. Y aquí, ya de modo gráfico, vemos lo que quiero resaltar es la relación que hay entre el mercado primario y lo que se da en el mercado secundario del programa de Market Makers, donde predomina que las emisiones que se dan, emisiones nuevas o reaperturas en el mercado primario son las que suelen predominar en el programa de creadores de mercado. Okay. Y en dólares, también el monto quizás dominan 3 ahí emisiones. Bien, ya luego del mercado primario y mercado secundario, vamos a analizar un poco los incentivos, desde mi punto de vista, del programa Market Makers y las reglas del programa, ¿verdad? Yo entiendo que es necesario recalibrar los parámetros de puntaje del programa y alinear un poco más los objetivos hacia una estrategia de gestión de deuda de mediano plazo. De momento, el único incentivo o que valora el mercado, se podría decir, es la posibilidad de ir a segunda ronda. Y aquí yo quiero primero describir lo que son los primary dealers, que es muchas veces como van a ver los creadores de mercado en otras jurisdicciones, otros países más desarrollados. Los primary dealers no son más que entidades, usualmente bancos de inversión grandes, que participan activamente, en el caso de la deuda pública, como creadores de mercado en las subastas que realizan el Tesoro o los ministerios de Hacienda, ¿verdad? Y no solo eso, en el caso también son el canal de transmisión de la política monetaria, se podría decir. O sea, hay una relación muy estrecha entre el Tesoro y la Fed con estos primary dealers, ya que utilizan para los mismos fines, tanto política monetaria como para el tema de política fiscal, a los primary dealers. Entonces, en el mercado local tenemos un poco segmentado de que no hay ninguna relación entre las operaciones de mercado abierto que hace directamente el Banco Central con las entidades financieras con los creadores de mercado del programa de Market Makers. Entonces, yo entiendo que sería importante quizás redimensionar los roles de estos creadores de mercado y dar más peso y más carácter a estas responsabilidades y quizás el mismo Banco Central puede darle ese mayor, o sea, robustecer un poco la participación de estas entidades en el programa de Market Makers. Los privilegios de un programa de dealers en el programa de creadores de mercados es participar en subastas o syndications, que son la modalidad en la cual se suele dar la colocación internacional, que quizá más adelante se puede dar una colocación local en pesos, en dólares, por esa modalidad. Colombia, por ejemplo, optó por esa modalidad para ampliar su curva, iba a colocar a un tenor que no existía en su curva y recurrió a esa modalidad en lugar de subastas para hacerlo en el mercado local. Por otro lado, apoyar y asesorar en recompras y canjes y otros no se ha dado en el mercado local desde el punto de vista de deuda pública, pero sí entiendo que es importante como parte de las operaciones de manejo de pasivos. Y tener acceso a facilidades de préstamos de valores, repos y quizás liquidación de BP2. Esto es muy importante porque si tú me exiges a mí que sea creador de mercado, tienen que darme las herramientas para yo poder llevar a cabo ese rol. Y yo no puedo constantemente comprometer mi balance para poder darle liquidez quizás a un mercado. Entonces, por eso se estila que los creadores de mercado tienen acceso a préstamos de valores que se pueden ir en el corto, ¿verdad? También acceso a condiciones de financiamiento o funding, a condiciones preferenciales y
En el caso nuestro, yo entiendo que te podría liberar bastante liquidez, liquidar las operaciones por DBP2, que es el neteo del efectivo. Yo sé que un tema que se ha tratado hace tiempo en el mercado dominicano. Creo que se puede arrancar con un piloto con los creadores de mercado y finalmente llevar a cabo todo lo que es el neteo de las operaciones o el efectivo para liberar ese costo de fondeo que se puede estar incurriendo, que al final se va a traducir en los spreads negociados. O sea, todos los costos que yo tenga que asumir y riesgos lo voy a traducir a los spreads de compra y venta de los instrumentos financieros. Entonces, yo quise identificar cómo yo puedo evaluar el interés o los incentivos del programa, porque veo que en muchos países los principales bancos usualmente son los primary dealers, son los market makers, pero en el mercado local, si juzgamos por la cartera de inversión de la deuda doméstica, por Banco Central y Hacienda, vemos que aquí este es el porcentaje de Hacienda como el total, los bancos principales por activos, en este caso tienen una mayor proporción de la deuda en Banco Central que de Hacienda, que no quiere decir que sea malo, puede ser que su gestión de activo y pasivo o su política interna vaya orientado a eso, pero yo creo que si los incentivos se alinean y se le da, como mencioné, carácter al tema, puede haber interés en tener esa línea de negocio como parte de la tesorería de los principales bancos. No he visto un mercado con cierto nivel de profundidad y desarrollo en la cual los principales bancos no actúen como creadores de mercado de la deuda pública. Por otro lado, sobre las reglas del programa, yo diría que la normativa y las reglas están a nivel de forma bien plasmada en papel, pero en la práctica se puede observar un comportamiento quizás no el más deseado o no alineado a los objetivos del programa. Es importante promover la cotización de las dos puntas, en el bid y en el offer, redefinir parámetros y orientarlos a la finalidad del programa. Y aquí no quiero, porque para poder emitir una opinión sobre esta parte es bueno tener más información que no es pública, quizás, que son, por ejemplo, los bid y offer, analizar los spreads. También es un tema que hay que ver con el mercado, que influyen bastante, con los creadores de mercado, etcétera. Pero quiero poner un ejemplo quizás comparativo entre el puntaje actual en República Dominicana y el caso de Colombia, por ejemplo. El mercado primario le asigna un peso de un 40% en República Dominicana y en Colombia un 20%, o sea que la mitad. Mercado secundario un 50%, aquí un 35%. La presencia en pantalla un 10% y aquí un 40%. Y las operaciones de liquidez que mencioné aquí, que hay que incorporar, asigna un porcentaje en un 5%. Es decir, si yo me inclino hacia el mercado primario, esa ponderación, obviamente, estoy dando más peso, más preferencia a los participantes que tengan un balance muy grande para poner en juego, por un lado, y también de que no estoy incentivando la presencia en pantalla como quizás yo debería. Yo quisiera cotizaciones constantes porque eso es una forma de yo poder analizar todo lo que es la microestructura de mercado y saber los ajustes que tengo que hacer. Es un tema a nivel de microestructura de mercado que no se puede analizar en el momento o quizás sea muy limitado con la información que se tenga. ¿Okay? En cuanto a plataforma de negociación, yo considero que esto es únicamente para el mercado de deuda pública, porque sé que han habido discusiones y opiniones distintas sobre cómo se debe negociar la deuda, pero la plataforma utilizada actualmente para market makers no se adapta al estándar internacional. Y aquí una gráfica que nos dice cómo se suele, qué plataforma o qué tipo de modalidad, protocolo se suele utilizar cuando se negocia dealer to client. Esto puede ser quizás un creador de mercado o un banco contra un fondo de pensión, contra una empresa, contra un inversionista internacional, que se utiliza la RFQ, Request for Quote, y qué protocolo se utiliza cuando es dealer to dealer. Entonces, dealer to dealer, que es como negocian en el programa de creador de mercado,
creador de mercado contra creador de mercado, se suele utilizar un protocolo CLOB, Centralized Limit Order Book, ¿verdad? Entonces, la plataforma actual que se utiliza aplica Request for Quotes para lo que tiene que ver con dealer to dealer, negociación dealer to dealer. ¿Okay? Entonces, eso es algo que no promueve la formación de precios, la liquidez, las reglas, etcétera, que son sumamente necesarias para lograr los objetivos deseados. Y aquí también la deuda del Tesoro americano tampoco es una excepción a la regla. ¿Okay? Otros aspectos importantes, diría yo, es desarrollar un mercado de derivados financieros. Ya yo comenté sobre cómo complementa el funcionamiento del mercado de deuda, el tema de estrategia de cobertura. Incluso miren aquí cómo podemos ver un ejemplo palpable. Desde el 2019 al 2020, las inversiones en dólares de los fondos de pensiones pasó de un 11% a un 24-25%, cuando son participantes que en sí no tienen un pasivo en moneda extranjera. Simplemente no había otra forma, no tiene otra forma de tener exposición a una devaluación del tipo de cambio o protegerse ante un eventual incremento en la inflación o cualquier otro tipo de efecto. Entonces, esto sin duda debió poner presión a la depreciación o devaluación del tipo de cambio, porque tiene más demandantes. Simplemente por no ofrecer acceso a un mercado que perfectamente pudieron ellos cambiar su perfil o su estrategia de inversión sin necesidad de demandar el activo en dólares. Y esto es necesario para ampliar la base de inversionistas. Solo con NDF, que no implica una quema de reserva internacional, se pueden lograr tener logros palpables. No imponer restricción a la salida de capital, entrada a vigencia del mark to market, eso es muy importante, porque cuando tú tienes un valor de mercado inferior a tu valor contable, tú no tienes incentivo para negociar y eso te va a drenar la liquidez del mercado secundario. Entonces es importante que eso termine entrando en vigencia. Ahora bien, yo reconozco las implicaciones de carácter de estabilidad financiera y riesgo sistémico que eso tiene. Hay otros puntos que se deben tratar, quizás de manera concomitante para implementar lo que es el mark to market. Y algo que podemos ver es, bueno, desde el 2015, todas las colocaciones de Hacienda, 2015, 16, 17, eso son la vida media de las colocaciones. Vemos que en el 2020 es incluso casi 14 años la vida media. Eso quiere decir que el riesgo de tasa de interés, medido por su duración, es mayor. En cierto sentido, esto es una especie de juego de suma cero. Si yo aumento la evaluación de mis pasivos como de deuda pública, alguien está asumiendo el riesgo de tasa de interés, y en este caso es el sistema financiero dominicano. Por ende, si yo estoy trasladando un riesgo de tasa de interés, tengo que por lo menos tratar de promover una menor volatilidad de las tasas de interés, que es lo que puede hacer el trigger de este riesgo sistémico. ¿Y cómo lo hago? Tomando las medidas que permitan una estabilidad en la curva, más profundidad, más liquidez y menos volatilidad en la curva. Otro tema es ir reduciendo los riesgos transaccionales, los costos transaccionales, la interdependencia entre la gestión de la deuda, de la política fiscal y la política monetaria, tienen que estar bien alineados. Y quizás que en muchos países la academia juega un rol importante en todo, o sea, en lo que tiene que ver con investigación de los mercados, de microestructura, desarrollan mercados de diferentes tipos. Sé que quizás nosotros tenemos limitaciones en tener un capital humano que se dedique a la academia para esos fines, pero sí las entidades como Banco Central, Hacienda, la misma Bolsa de Valores pueden, obviamente, con departamentos de investigación y desarrollo, pueden complementar esa parte perfectamente, que es el rol que deben jugar. En cuanto a infraestructura de mercado, lo voy a hacer brevemente. Nosotros disponemos de Bloomberg, que se da la negociación del programa Market Makers, y el mercado primario de Hacienda, la Bolsa de Valores, que administra el programa Market Makers en Bloomberg, y ofrece rueda de negociación de la deuda ya en CIOPEL, fuera del programa,
y tiene la posibilidad de hacer la compensación y liquidación, tengo entendido, en patrón clear o quizá otra extensión del sistema de CIOPEL. Cebalón, por su parte, hace la custodia y administra la liquidación y registro de operaciones, y el CIPAR en el Banco Central maneja el sistema de pago y liquidación de valores del Banco Central. Yo entiendo que tenemos una estructura de mercado, como le llaman state of the art, para un mercado frontera como el nuestro. Sin embargo, hay sinergias que entiendo no se aprovechan y que la capacidad instalada puede estar subutilizada. Y no digo que pueda ser por esos participantes, puede ser por todo lo que hemos visto, porque se necesita una agenda ya del sector público, sector privado, y entender la necesidad de este tipo de cosas, porque la inversión en infraestructura está, el capital humano entiendo que también está, simplemente la voluntad y el apoyo que debe dar el gobierno en ese sentido. En cuanto a Bloomberg, en lo que tiene que ver con la negociación del programa Market Makers, creo que tiene un rol redundante en este sentido, ¿verdad? Es muy importante la plataforma como instrumento de información, es amplio utilizada por los participantes del mercado, pero creo que, como vimos anteriormente, no tiene un protocolo que debe adoptarse para la deuda que se negocia en los creadores de mercado. En cuanto a la bolsa y Cebalón, la importancia de integración vertical, desarrollo de mercado y productos debe estar orientada con esfuerzos mancomunados que pueden suplir todo lo que es infraestructura de mercado. Externalidades positivas, ya estamos estamos sobre los 60 minutos para saber más o menos como cuántos likes tenemos para... No, creo que dos o tres me pueden faltar. Para que termine completo. Ok, gracias. Los efectos esperados de la medida a implementar pueden ofrecer beneficios inmensurables desde el punto de vista económico, fiscal y monetario. Entre ellos vamos a citar reducir costos de financiamiento y servicio de la deuda pública, rebalanceo gradual y favorable a la composición de la deuda por moneda, dotar de mayor apetito por la deuda doméstica y reducción de prima de riesgo. Un punto importante es la reducción del costo de capital en posición patrimonial del Estado y en general. O sea, por ejemplo, el Estado tiene necesidad ahora de hacer alianza público-privada, de quizás en un futuro quieran privatizar alguna entidad o algún activo. Todo es lo que es la prima de riesgo país entra dentro de lo que tiene que ver con el análisis de esos proyectos e inversiones que se van a hacer. Entonces, igual para la inversión extranjera directa. Impulsa el nacimiento de nuevos instrumentos de deuda y capital e interés por otra clase de activos. Diversifica en parte el revenue stream por el sistema financiero, o sea, no tan concentrado en la línea de negocio que se tienen. Si hay un mercado, los bancos deben ser dealers y todo ese tipo de instrumentos, y los puestos de bolsa también pueden tener una participación importante. Diversifica el portafolio de fondos de pensiones, porque aquí hay un punto importante. O sea, si yo busco eficientizar el mercado de deuda y caen las rentabilidades, los fondos de pensiones puede haber un problema en el tiempo de que tú me digas, ok, la rentabilidad de los fondos de pensiones puede caer, pero yo estoy más que convencido de que hay alternativas suficientes con fondos de inversión, con otros proyectos interesantes que se pueden ejecutar, que pueden ofrecerse a los fondos de pensiones y que también le den el palmarazo a esos participantes que se han fajado a identificar esas oportunidades que pueden ser explotadas y no se hacen ahora por el tema de la concentración o el crowding out de la deuda pública. Y como ya les comenté, la posibilidad de aplicar regulación anticíclica de los fondos de pensiones a través de los límites de inversión. Otros puntos importantes son upgrade y calificación de riesgo, el tema de que es Euroclearboard, interés más adelante, quizá no es necesario por ahora, y la entrada en los índices de GBI Emerging Market, que también le va a dar una demanda adicional y fija en los mercados internacionales a esa deuda. También es muy importante considerar que esto mejora el costo y la efectividad de la política monetaria. Yo creo que una crisis financiera, eso es cíclico, se puede dar en un futuro. Y las medidas que se van a tener que implementar en un futuro van a ser no convencionales. Entonces, debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. El caso, por ejemplo, que vi recientemente es como Chile, el año pasado, sometió una reforma constitucional para incluso poder
el Banco Central poder comprar la deuda del Ministerio de Hacienda, o sea, básicamente hacer un QE. Entonces eso es muy importante porque tú vas a llegar un momento en que quizás tengas que apoyarte en ese tipo de medidas no convencionales, que son las que se utilizan hoy en día. Otros mercados con características similares al nuestro gozan de mejores condiciones de financiamiento. Aquí tenemos República Dominicana, es este gris, y por encima tenemos a Bolivia y a México. México sufrió un downgrade el año pasado, pero por debajo tenemos Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Panamá, Uruguay. Y si resumimos en lo que tiene igual calificación de riesgo, vemos que hay una diferencia importante en puntos básicos con relación a Guatemala y Honduras. El ENVI no mide nada más un tema de mercado, hay muchas variables o de calificación de riesgo, pero es una referencia para nosotros. Yo entiendo, las tasas han llegado a un mínimo histórico, o sea, el 2013 a la fecha, las curvas de rendimiento con tasas de 0 a 10 años en promedio, estamos en el percentil mínimo que podríamos haber observado. El tema está en la pregunta del millón es si esto se va a devolver o si esto se va a mantener en ese nivel o más bajo. Y yo diría que podríamos experimentar un cambio de régimen en los ciclos de tasa de interés si se toman las medidas necesarias para lograr mejorar el funcionamiento del mercado de deuda pública. Y esto podría llevar a que haya un punto de inflexión ahí y el nuevo normal se mantenga en torno al nivel actual, quizá inferior, pero depende de cómo se aborde esta problemática. Y de lograrse eso, las tasas bajas sin duda incentivan las posiciones tomadoras de riesgos, que es muy importante. Para concluir ya, las oportunidades que tenemos, bueno, la voluntad del sector público y compromiso del sector privado es sumamente importante. Nosotros tenemos un mercado estructuralmente cerrado y pequeño, que presenta menos rigidez para aplicar estas reformas. Tenemos las herramientas a nivel de infraestructura de mercado y capital humano para ejecutar estos cambios. Tenemos la profundidad. Economías relativamente pequeñas, como la nuestra, necesitan un elevado nivel de deuda sobre PIB para tener acceso a los beneficios de los mercados emergentes. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, que podemos convertir esa problemática en una oportunidad. La sostenibilidad fiscal. Entiendo que el país tiene un gran potencial económico y de margen fiscal, quizá un crecimiento más ampliado y obviamente oportunidades de carácter fiscal para mejorar la capacidad de pago. Eso se puede monetizar en los mercados internacionales. Los mercados internacionales muestran gran apetito por la deuda DOMREP y creo que estarían abiertos a evaluar una potencial inversión en el mercado doméstico si se cumplen las condiciones mínimas. Hay mucho trabajo por delante, pero se puede lograr. En cuanto al nivel de liquidez internacional, en máximos históricos, y la búsqueda de rentabilidad podría acelerar los resultados. Es decir, el timing puede ser apropiado. Las expectativas se descuentan y se incorporan rápidamente en los precios y puede haber un upside ellos pueden ver un upside en la deuda dominicana, tanto internacional como doméstica, si ven esa estrategia de mediano y largo plazo. Y por el lado de la oferta, entiendo que las alternativas de inversión a la deuda pública están perfectamente identificadas y muchas de estas disponibles, como le mencioné, fondo de inversión inmobiliaria, en el sector turismo, desarrollo de sociedades, son muchas alternativas. Hay muchos proyectos interesantes. Yo, de hecho, soy testigo de que he visto muchas oportunidades interesantes que pueden ser aprovechadas por los participantes como los fondos de pensiones y otros participantes con estrategia de más largo plazo. Y para terminar, el caso de Uruguay, siempre es bueno poner un caso de éxito y quizás el caso de Uruguay me gusta porque no pongo el caso de Estados Unidos, quizás de Colombia, que podemos ver como países que están por encima de nosotros. Uruguay, desde 2003 a la fecha, ha tomado un enfoque estratégico en el manejo de su deuda. Aquí vemos cómo han caído los rendimientos, el costo de financiamiento, tanto de su deuda en dólares como en su deuda en moneda local. La proporción de deuda en moneda extranjera llegó a ser casi un 90% en el 2004 y se encuentra ahora mismo por un 50% aproximadamente, un 45% muy recientemente. La madurez en años también ha aumentado significativamente. Son grados de inversión
y es un país considerado, un mercado considerado con uno de los mayores niveles de transparencia y calidad de la información. ¿Y por qué compararlo con Dominicana? Bueno, muchas veces vemos que tiene un PIB inferior al nuestro, tiene un crecimiento que ha sido en los últimos años inferior al nuestro, una deuda consolidada sobre PIB mayor, estos son datos al 2018, pero igual se mantiene. La población es, nosotros somos 3 veces más grande que Uruguay, déficit fiscal más o menos similar, inflación mayor, son un grado de inversión y se financian casi un 300 puntos básicos según el ENVI por debajo de nosotros y han entrado ya a los índices de GBI Emerging Market. Entonces creo que es una buena referencia para nosotros considerar. Raúl, creo que me extendí 10 minutos o 5 minutos desde cuando inicié. Así que ya dejo abierto a las preguntas, cualquier inquietud que tenga. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Lerso. Tenemos buen quórum todavía, o sea que los 10 minutos, de alguna manera, tenemos la bendición de los participantes. ¿No? He tomado algunas notas, realmente bien y muy interesante el análisis, siempre muy enriquecedor cuando uno puede tener las distintas perspectivas, desde obviamente las visiones del lado de la banca, el buy side, la parte regulatoria y supervisora, esa visión de infraestructura y desarrollo del mercado que nos permite ver que para una misma situación los diferentes puntos de vista de alguna manera se pueden complementar, a veces compiten, pero realmente hay valor en conocerlos. A nivel de las preguntas de los participantes, tengo unas 5, dependiendo, creo que las podemos hacer todas. Vamos a comenzar ahí. La primera pregunta que tengo acá es ¿qué efecto tendría en la tasa de cambio un aumento de la deuda doméstica a corto plazo, sobre todo si tomamos en cuenta los vencimientos que tenemos de 2021 a 2023? ¿Qué parecer tienes ahí? Sí, mira, como yo comenté, es un tema estructural, es un tema y se va a abordar gradualmente, no de corto plazo. O sea, no es una decisión ni está en la decisión del Ministerio de Hacienda tomar más domésticamente y menos fuera. Tú tienes restricciones ya naturales, se podría decir. Tienes que mantener un nivel de reservas y tienes que hacer un compromiso en moneda extranjera con los vencimientos que hay. Entonces, lo que se estila es que tú tengas un modelo que puedas optimizar, que te diga, de acuerdo a los ingresos y egresos en moneda nacional y moneda extranjera, cuál es el excedente que yo debo financiar con un financiamiento internacional. Y a eso incluir amortizaciones de deuda e intereses, ¿verdad? Tiene que ser en base a una gestión de activos y pasivos, como comenté anteriormente. Entonces ya habría que ver qué monto, a qué nivel se podría hacer esa transición. Pero entiendo que lo primero es crear las condiciones para que ampliar la base de inversionista local, porque si no tú vas a tener mucha oferta local, poca demanda, y al final te van a subir las tasas, un tema de oferta y demanda. Entonces tú no tienes esa facilidad, esa flexibilidad ahora mismo de decidir, voy a colocar más interno que fuera. Mira que este año también la intención es colocar más de un 60% de la deuda en el mercado internacional, y que no hay esa flexibilidad por el momento. Así mismo, ¿no? Y este año de por sí se está viendo más retador de lo que se anticipaba, de todas maneras. Sí. Mira, estamos viendo acá también un poco el tema de los posibles beneficios que pueden traer inversionistas internacionales al mercado doméstico en pesos con respecto a menores tasas que se esperarían si dan esos fondos, más dólares en tiempos buenos también, versus un efecto amplificador en crisis cuando quieran salir todos juntos ante cualquier situación. ¿Cómo tú ves esa balanza? Mira, eso es sumamente importante, porque yo creo que si tú tienes, incluso si tú puedes capturar y aumentar tus reservas internacionales, obviamente considerando una mayor participación en tu mercado doméstico de ese capital, como dicen, capital golondrina, le puedo decir, tú tienes que mantener esa reserva mucho más elevada y reducir en parte o dar participación quizá a inversiones de fondos de pensión en el exterior para también compensar los efectos. Pero el tema ahí es tú poder entender de que en un momento dado eso puede cambiar por los efectos que pueden haber, pero eso es algo que se da naturalmente en todos los mercados.
que son abiertos y que pueden sobrellevar la situación. Entonces, no es de que, bueno, yo tengo ahora esta posición, mi posición externa cambió totalmente, yo lo voy a comparar el nivel de reserva con lo que podía tener previo a que se dé esa situación. O sea, el tema puede ser dinámico y cambiante y hay que considerar ese efecto que pueda haber. Sin duda es muy importante y el nivel de reserva que se tenga tiene que ir acorde con ese riesgo que pueda tener de estabilidad macroeconómica, se podría decir estabilidad financiera. Pero es sumamente interesante y válido el punto. Lo importante es que eso no se quede, esa divisa no se quede en manos extranjeras, sino que pueda llegar directamente al Banco Central y tú perfectamente puedes tener colocación en el mercado primario para incluir inversiones internacionales que se liquiden en dólares, perdón, y que la deuda sea en pesos. Perfecto. Y el mismo rol de lo que estaba mencionando, de derivados financieros, tendrían ahí oportunidades nuevas en el mercado para poder utilizarlos también. Claro, claro. Aquí tenemos una pregunta de algo bastante puntual. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión tienes sobre el tender offer de recompra que hizo Hacienda con títulos del 21, 24 y 25? ¿La viste atinada y oportuna? Mira, yo la vi atinada y oportuna sin duda porque, como dije, tiene que como recoger los cherries que tú puedes encontrar en el camino. Ahora mismo, tú buscar $1 o 100 millones de dólares que tú puedas posponer su pago es necesario y tú tienes que aprovechar esa oportunidad. Entonces, a nivel de un punto de vista fiscal, fue muy, muy importante. Ahora, si lo vemos a nivel de una estrategia de manejo de pasivo per se, quizás yo creo que la efectividad fue un poco baja porque fue un 36% del total de tu objetivo que tú ibas a recoger que pudiste recoger. Entonces fue un 36%, un monto relativamente bajito. Pero también la premura de hacerlo, el tema de la modalidad utilizada de recompra y no un canje, porque un canje, por ejemplo, yo administro portafolio y tengo posiciones, quizá en esos bonos que se hizo la recompra, pero en su momento me podría yo soltar una pata, soltar el activo y quedarme entonces cojo en la otra posición que podría tomar, porque si va a ser una colocación abierta. Entonces yo entiendo que era de esperarse los resultados. El 2021 fue el que más se pudo recomprar y eso es por un tema de reinversión. Y los demás ya a más largo plazo, 24 y 25, fue lo que menos se dieron en esa recompra. Pero hay que entender que la realidad es una pandemia, que es necesario enfocarse en la problemática principal y todo lo otro ya se irá corrigiendo, pero no se puede dejar del todo a un lado, sino que hay que ir trabajando de manera paralela a todos estos temas que vimos. Muy bien. Mira, tenemos acá un tema vinculado a la estructura de tasas. ¿Cómo entiendes impactaría la negociación local de valores extranjeros en la curva de tasas del Banco Central y de Hacienda? Mira, obviamente eso lo que hace es que te aumenta la demanda y te haría entonces de que tú pudieras ver una caída en la curva de rendimiento, quizás más apropiada con lo que se busca. Nosotros necesitamos que la curva sea, que tu costo de financiamiento de la deuda sea menor para que no sea un problema en el largo plazo y que para ese superávit primario que estimó Banco Central pueda ser menor o pueda tener un efecto mayor con esos niveles para poder retomar el tema de los niveles deseados. Sin duda, la oferta generaría una caída, la demanda generaría una caída importante de las tasas y obviamente más competitividad entre los participantes del mercado, que eso es una condición deseada y que podría eliminar de una vez por todas el crowding out que te da la deuda pública. Ya tú vas a tener buscando oportunidades en fondos de inversión, en proyectos de private equity, en otro tipo de activos. Perfecto, vamos a tener aquí entonces la última pregunta. ¿De qué manera crees que se puedan dar las emisiones directamente de acciones en la bolsa? No aquellas que se hacen directamente a través de fideicomiso o por fondos de desarrollo de sociedades, sino directamente vía equity. ¿Cómo tú ves eso en el corto, mediano plazo en Dominicana? Mira, yo entiendo, fuera del tema, ¿verdad? Porque el tema de la deuda pública, Una pero pregunta bomba. sí, yo entiendo que
nos estamos enfocando en querer hacer la primera emisión de acción, como que ya eso realmente te crea un precedente, es importante, pero hay muchos detalles todavía que corregir que al final te van a llevar a eso. O sea, yo entiendo que puede haber empresas interesadas en hacerlo, el tema de que, o sea, el mismo mercado, tú no tienes los ojos, o sea, yo no lo haría ahora, por ejemplo, en caso de que pudiera, primero porque puedo, depende del negocio, depende del nivel de madurez del negocio, pero puedo lograr una colocación quizás mejor posteriormente. Y también, como te comenté, el costo de la valoración de la empresa, la parte del equity, tiene una incidencia directamente en la deuda pública y al final tiene un tema de demanda que no tiene los incentivos necesarios para que eso se dé. Tú vas a tener que ir posiblemente a suplicarle a los fondos de pensiones que te compren una participación, como se suele dar con muchas de las emisiones que se dan. Entonces, primero hay que corregir los problemas estructurales en la deuda y tú vas a ver que el mismo mercado va a fluir en ese sentido. Mi opinión Interesante. personal. Bueno, Alerzo, muchísimas gracias de verdad por la presentación, por tu apertura en las respuestas. De verdad también muchas gracias a todos los participantes en la tarde de hoy. Sabemos que hay mucha competencia por nuestra atención, sobre todo en este horario, y le agradecemos que hayan estado acá y que prácticamente una parte muy importante de ustedes se haya quedado estos minutos extra. También muchas gracias a nuestro media partner, periódico El Dinero, por apoyarnos, acompañarnos previamente, acompañarnos en la tarde de hoy y algunas cosas posteriores que estaremos haciendo juntos también. Recuérdense que les estaremos compartiendo mañana la presentación realizada por Alerzo en la tarde de hoy. También nos quedaron 4 preguntas por responder, se las vamos a compartir por correo para que se las envíe a los interesados. Cualquier otra que les surja, nos pueden enviar el correo a info@ifisd.com. Y si nos contactan por este correo, también vamos a mantenerlo informado de todas las demás actividades que estemos realizando en los próximos meses, también con algunos newsletters que estamos comenzando a compartir entre las empresas que presentamos hoy el apoyo al webinar de Alerzo, y cualquier otra actividad que veamos de interés en estos temas, pues lo estaríamos contactando por esta vía. Recuerden seguirnos, tanto el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, CIEF Consulting, Periódico El Dinero, por sus páginas, los canales de YouTube, las distintas cuentas sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram. Y agradecemos finalmente a Lerso, Yuke Capital y todas las demás instituciones que ya mencionamos. Gracias por su participación, gracias a todos. Manténganse sanos, manténganse con los protocolos, que esta cosa que llegó en marzo sigue por acá y que podamos vernos no solo virtual, sino presencial en el futuro muy, muy cercano. Gracias a todos, buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias, Raúl. Un abrazo y siempre a la orden por aquí. Cuídense mucho. Bye. Chao.